Hablando con un monstruo. Capítulo 21. Confrontación. 18. Al día siguiente. Su cabeza se movió hacia un lado justo antes de que un puño atravesara ese espacio una fracción de segundo después. Decidió lanzar un jab calculado a su oponente, probando para ver si todavía estaban afilados. Su puño fue bloqueado por un antebrazo, diciéndole que sí, que todavía estaba alerta. El sonido de una cascada rugiente llenó sus oídos desde la derecha, dejándola casi sorda excepto por su ruido cuando una rodilla corrió hacia su rostro, lo que provocó que 18 echara la cabeza hacia atrás para evitarlo por poco. En un segundo, su largo cabello negro revoloteó en todas direcciones, muchas hebras envolviéndose alrededor de su rostro en el proceso. Por un momento, ella se quedó atónita. ¿Cómo sucedió esto a pesar de haberse hecho un moño en el cabello poco antes de la pelea? Parecía que el lazo para el cabello se había agotado en un momento inconveniente. Los hilos de oscuridad bloquearon su visión, oscureciendo un poco a su oponente. Eso, junto con los rugidos del campo de batalla elegido, obligó a 18 a sacrificar preciosos segundos para apartarse el cabello de la cara antes de ver un puño que se dirigía directamente hacia ella. Levantó ambos brazos, cruzándolos delante de ella para enfrentar el ataque. El puño de Trunks se estrelló contra su guardia un segundo después, produciendo un impacto que escupió aire a su alrededor, causando que el agua dentro de la piscina debajo de sus formas flotantes se ondulara. Ese fue un golpe fuerte. Levantó una ceja, miró hacia arriba para encontrarse con los ojos de Trunks y se dio cuenta de que hablaba en serio. Está luchando más duro que la última vez. ¿Por qué? ¿Todavía se la consideraba nueva en todo este asunto del combate aéreo? Entonces, ¿por qué la estaba atacando con tanta ferocidad? ¿Qué está mal? Extendió sus brazos en ambas direcciones, apartando la mano de Trunks en el proceso antes de empujar sus manos, ahuecándolas una sobre la otra y formando una pequeña bola de luz dentro de sus palmas. Ambos ojos de Trunks se abrieron como platos ante la vista, antes de dejar escapar un grito que fue ahogado por las precipitadas cataratas y desató el orbe de energía peligrosa. Trunks apenas tuvo tiempo suficiente para estirar los brazos, y también metió las rodillas para prepararse para el impacto. La esfera de poder encarnada se estrelló contra la guardia de Trunks un instante después y detonó. Simplemente, estalló. Claro, hubo una explosión, pero solo una tan pequeña que ni siquiera produjo suficiente humo para nublar adecuadamente a Trunks. Por un momento, la adolescente pareció aturdida, parpadeando como si estuviera confundida por la naturaleza insignificante de su ataque. 18 se enfurruñaron internamente. Imbécil. Ese era mi poder, había decidido empujar todo lo que era su verdadera esencia, que la mano del Dr. Gero no había tocado, en esa pequeña bola de ki. Quería ver cuán fuerte era realmente. Aparentemente, no mucho. Trunks se recuperó lentamente, claramente tratando de ocultar una sonrisa mientras volvía a caer en su posición de pelea. 18 hizo lo mismo, su postura casi reflejando la de Trunks. Gohan le había enseñado tal como le había enseñado a Trunks, y esta postura supuestamente era importante en sus enseñanzas. Ella cuestionó ociosamente dónde estaba Gohan en este momento. Escaneó su entorno, encontrando el terreno similar a la jungla envolviéndolos como una jaula, sus hojas altas y viridescentes colgando en lo alto del cielo, incluso por encima de donde estaban flotando. Las enredaderas trepaban a su alrededor, trepando por rocas, árboles y cosas por el estilo. Algunos incluso alcanzaron el acantilado justo al lado de ellos, donde los rápidos desbordados lanzaron un torrente azotador por una caída escarpada y en la piscina de abajo. No podía verlo, pero se imaginó que estaba en algún lugar a un lado, estudiando su proceso como lo hacía normalmente. 18 sonrió. Quería rendir un poco mejor hoy de lo normal. Le gustaba lo impresionado que parecía estar cada vez que ella hacía un gran avance. Quería mantener esa reputación. Una vez más, Trunks lanzó su asalto. Lideró el aluvión de golpes con una patada giratoria que se transformó en un heno salvaje una vez que 18 lo evitó. Levantó el brazo, encontrando el puño con el codo antes de clavar un gancho directamente en el abdomen de Trunks. Sus nudillos se encontraron con la caja torácica, y Trunks hizo una mueca, sus ojos se apretaron en una mueca mientras se tambaleaba hacia un lado, una mano presionando donde ella había golpeado. Se recuperó un momento después, gruñendo levemente mientras su rostro se tensaba. 18 se preparó. Sabía que él iba a venir a ella muy en serio ahora. Ella tenía que hacer esto bien. Trunks de repente se puso borroso.
El adolescente estalló en movimiento, moviéndose a velocidades que Videl no sería capaz de ver, pero que podría rastrear fácilmente. Observó cómo Trunks continuaba moviéndose a su alrededor, deteniéndose levemente en algunos lugares y moviéndose en un instante más tarde. Continuó esta práctica hasta que hizo un círculo alrededor de ella, colocando lo que él creía que eran imágenes secundarias a su alrededor, algunas de las cuales posaban de manera tonta. 18 sonrió. Ella recordó este pequeño movimiento. Gohan lo había intentado una o dos veces antes en su juventud. Fue lindo, de verdad. Se había creído lo suficientemente rápido como para replicar algo que su padre solía hacer contra oponentes claramente más débiles. Una puñalada decisiva en la parte inferior de su estómago había sido su respuesta entonces, después de haber fingido estar confundida antes de finalmente agarrar al niño por la garganta y clavar una mano en forma de punta de cuchilla directamente en su estómago. Después de eso, Gohan nunca volvió a intentar este truco. El androide hizo una pausa, reflexionando sobre ese recuerdo. El agradable recuerdo de repente no se sintió tan agradable. Permaneció inmóvil, forzando sus ojos a agrandarse, como si estuviera sorprendida y desconcertada. Hizo los movimientos apropiados, dejando que su cabeza se moviera de un lado a otro, tratando de discernir cuál era el verdadero, pero sin poder decir qué imagen era verdaderamente Trunks. Suspiró cuando la ilusión se desvaneció y Trunks saltó por encima de su hombro derecho. 18 sabía que tenía que recibir este golpe. No tendría ningún sentido si milagrosamente lo descubriera, dadas las velocidades que Trunks estaba usando. Sin embargo, eso no significaba que a ella le tenía que gustar. Sintió el impacto del pie de Trunks en la parte posterior de su cabeza, enviándola hacia adelante y casi perdiendo el control de su vuelo por completo. Lentamente se volvió hacia donde Trunks estaba sonriendo con confianza. Se frotó la nuca, haciendo una mueca. Vamos. Ese fue un golpe bajo. Tendrás que acostumbrarte a que tipos como yo sean mucho más rápidos que tú, Videl. Es algo con lo que he tenido que lidiar contra los androides. Si alguna vez luchas contra ellos, también tendrás que lidiar con velocidades como esa. 18 levantó una ceja. ¿Le estaba dando Trunks un sermón? Parecía que todavía se veía a sí mismo como el alumno preciado del mentor, lo cual supuso que era cierto. Sin embargo, no sabía por qué eso la molestaba tanto. Voy a hacerlo una vez más. Dijo, levantando un dedo como si él mismo fuera un instructor. Trate de no concentrarse demasiado en las imágenes secundarias. Esas son solo distracciones. Si observas el flujo de movimiento fuera de esas imágenes, sí, yo lo entiendo. Ella espetó, cada vez más molesta por la habilidad del chico para sonar a veces tan pretencioso. Trunks se encogió de hombros. Solo trato de ayudar. Él sonrió ampliamente. Aquí vamos. Al igual que antes, Trunks se desvaneció de la vista, una vez más envolviéndola en una serie de poses siempre burlonas mientras continuaba corriendo a su alrededor. Ella gruñó, sintiendo que la sensación que había tenido por Gohan en el momento en que usó esta técnica se magnificó. Se había sentido insultada de que el chico usara una táctica tan juvenil contra ella de todas las personas. Claro, tenía algo así como 12 años en ese momento, por lo que imaginó que todavía tenía cierta inmadurez, pero pensar que se había entrenado para aprender ese pequeño truco, muy probablemente durante días, o incluso semanas, pensando que alguna vez podría realmente trabajar en ella, solo para que fallara inmediatamente, todo ese tiempo perdido, enfureció a 18 más que el insulto inicial. No quería nada más para dejar salir algo de esa ira. ¿No dicen que es saludable desahogarse de vez en cuando? Trunks apareció de repente a su izquierda esta vez y posó con el brazo echado hacia atrás para golpear. Ella gruñó, sus ojos entrecerrándose hasta convertirse en rendijas mientras seguían sus movimientos dolorosamente lentos hacia ella. Se giró bruscamente, su mano derecha formó una daga tal como lo había hecho ese día, su otra mano se extendió para arrebatar a ese insoportable mocoso en el aire. Ella colapsaría su tráquea por insultarla con una técnica tan lamentable, y como él estaba sin aliento, haría lo mismo que hizo antes y apuñalaría su mano profundamente en su abdomen, sintiendo su cuerpo sacudirse de dolor justo antes de que dejara escapar un pequeño gemido de sufrimiento que tanto amaba. ¿Qué estoy haciendo? La mano con garras que buscaba la garganta del adolescente se relajó repentinamente, desviándose de su curso en el último segundo justo cuando ella deslizó por poco el otro brazo hacia un lado, la hoja puntiaguda formada por sus uñas apenas esquivó el estómago del adolescente. Eso estuvo demasiado cerca. Entonces, sintió que su cabeza golpeaba algo duro.
El impacto realmente la aturdió, causando que su visión se llenara de puntos negros mientras movía una mano para frotarse la frente ahora dolorida. Parpadeó rápidamente, sintiendo un latido en su cabeza que no estaba allí antes. ¡Puaj! Ella gimió mientras sacudía la cabeza suavemente, finalmente deshaciéndose del dolor de cabeza temporal. Cuando volvió a mirar hacia donde había estado Trunks, encontró al chico con ambas manos en la frente, encorvado y tembloroso. Eso, comenzó, luchando por mantener el dolor de su voz. El fallo. Fue una interesante técnica. Al darse cuenta de que todavía tenía que mirar hacia arriba y verla, inmediatamente se llevó las manos a la cabeza, tensó la cara y dejó escapar un gemido de dolor mucho más fuerte. Tu cabeza es muy dura, Trunks. Ella se quejó. Eso era cierto. Ninguno de sus otros ataques de hoy realmente la había lastimado, pero ese realmente la había mareado, aunque solo fuera por unos segundos. El tuyo también. Hizo una mueca. ¿Quieres tomar 10 o tal vez 20? ¡Puaj! Ella forzó una sonrisa forzada. Suena bien. Pausa para tomar agua. Él asintió mientras se separaban, flotando hacia los extremos opuestos de la gran piscina en el centro del área. Sus zapatos, calzado deportivo diseñado para correr, creía, crujieron cuando se posó en el suelo desigual y lleno de bultos. La tierra estaba húmeda por la precipitación, sus terrones de tierra estaban cubiertos casi por completo por musgo y otras plantas pequeñas. Se dirigió a su mochila, escaneando sutilmente a su alrededor para ver dónde estaba Gohan. Le preocupaba que el hombre mucho más observador se hubiera dado cuenta de lo que ella había estado a unos minutos de hacerle al joven. ¿Habría reconocido esa respuesta específica a una técnica tan específica en su juventud? Una parte de ella pensó que sí, si él había estado prestando suficiente atención. Maldita sea, 18. ¿Qué diablos fue eso ahí fuera? ¿Estás loco? ¿Por qué diablos harías ese movimiento contra un maldito niño? Sus pensamientos llenos de rabia se detuvieron por un momento, dándose cuenta de que esta era la primera vez que había tenido ese pensamiento. Y que esta era la segunda vez que intentaba hacerle eso a un niño. Su primera víctima en realidad había recibido su respuesta a su intento de posimagen, y él había sido varios años más joven que el niño que actualmente estaba sentado en el borde del agua, habiéndose quitado las botas para dejar que sus pies se remojaran en el agua. Cerró los ojos, su cuerpo se tensó mientras hacía una mueca. 18, ¿qué diablos te pasó? Se abrazó a sí misma, dejando escapar un suave suspiro mientras reflexionaba sobre esa pregunta. ¿Dónde había ido todo tan mal? Después de un tiempo, se obligó a salir de esa deprimente línea de pensamiento, recordó que había tenido un objetivo. Necesitaba encontrar a Gohan y determinar si notó algo extraño. Sus pies inmediatamente comenzaron a crujir hacia adelante cuando se dispuso a buscar a su mentor. Averiguaré por qué casi le hago eso a Trunks más tarde. Ella necesitaba darse cuenta de eso. Si volvía a tener un momento como ese y no lo atrapaba a tiempo, no. Ella no pensaría en eso. Encuentra de Gohan, primero. Finalmente, después de escanear la línea de árboles con una expresión determinada, encontró a la maravilla de un solo brazo, no, Gohan, sentado en una gran roca lo suficientemente grande para varias personas, con la cabeza baja y mirando su teléfono. Oh, gracias a Dios. Entonces, parecía que había estado ocupado enviando mensajes de texto a alguien durante su pequeño episodio. No notó nada. Perfecto. Excepto por su rostro que parece preocupado. Tal vez realmente había notado algo. Decidió que sería mejor investigar. Casualmente se dirigió hacia el joven hasta que estuvo de pie junto a él en la roca. Hola, Videl dijo suavemente, sin levantar la vista de su teléfono. Un ceño definitivo tiró de sus labios. ¿Qué pasa? Preguntó, tratando de evitar que la ansiedad por haber sido descubierta se filtrara en su tono. Poco. Suspiró, guardándose el dispositivo en el bolsillo antes de caer, descansando su brazo sobre su rodilla mientras lo hacía. No es nada. Es algo que tengo que hacer más tarde esta noche. 18 levantó una ceja. ¿Cómo qué? Gohan dejó escapar una pequeña risa, sacudiendo la cabeza. Nada de lo que tengas que preocuparte. Confía en mí. No es nada serio. Parece bastante serio si te está deprimiendo tanto. Ahora era el turno de Gohan de arquear una ceja. No vas a dejar esto solo hasta que te lo diga, ¿verdad? No. Ella sonrió, con picardía. Dejó escapar un lento suspiro, sus labios se curvaron en una sonrisa mientras palmeaba la roca justo a su lado.
18 aceptó su invitación, doblando las piernas debajo de ella mientras se sentaba. Entonces, ¿qué te tiene deprimido, maestro? Gohan parpadeó, antes de dejar escapar otra risa suave. No estoy acostumbrado a que la gente me llame así. Se sentía ahí extraño por alguna razón. En realidad, lentamente, una idea tortuosa comenzó a formarse en su mente. ¿Es porque a veces tiene otras connotaciones, maestro? Ella puso un énfasis extra en la palabra, dibujándola de una manera ahumada y casi seductora. Inmediatamente, la cara de Gohan se puso escarlata. 18 no pudo contener la risa mientras se tapaba la boca, volteando la cabeza mientras hacía todo lo posible por no reír demasiado. Sí, muy divertido, Videl, Gohan dijo con voz cansada. Me tienes. Bien. Lo siento. Ella suspiró. Solo pensé que te vendría bien una buena broma. Él sonrió con una expresión exhausta. Gracias. Supongo que fue bastante divertido, ¿eh? Ella frunció el ceño, sus cejas surcándose con confusión. ¿Qué estaba pasando que estaba deprimiendo tanto al joven? Escuchémoslo, Smiles. Ella asintió con la cabeza, haciéndole un gesto para que hablara. Él le dedicó otra media sonrisa y se encogió de hombros. Estoy cenando con mi mamá esta noche. Eso es todo. Hizo un gesto desdeñoso con la mano. Ver. Nada grande. La cabeza de 18 se inclinó hacia un lado, estudiando a Gohan con una mirada curiosa. Eso realmente sonaba como algo muy pequeño. De hecho, era algo que siempre había imaginado para sí misma, algún día. Ser huérfana significaba que nunca había llegado a experimentar una cena con una mamá o un papá. En sus primeros años, siempre había esperado que tal vez algún día ella y Seventeen fueran adoptados y luego tal vez, pero, lamentablemente, debido a la mala suerte o al hecho de que adoptar 2 niños es un compromiso mucho más grande que adoptar uno solo, nunca llegó a ser. Entonces, ¿por qué Gohan temía algo con lo que solo había fantaseado? ¿Qué tenía de terrible su madre, o tal vez su manera de cocinar, que lo dejaría tan encorvado? ¿Quieres hablar de ello? Gohan le lanzó una expresión confundida. ¿Hablar acerca de qué? Ya te dije. Habla sobre por qué estás tan enfadado. Ella dijo en un tono plano. Los ojos de Gohan se abrieron de par en par antes de relajarse. ¿Eso es obvio? Como un inodoro con descarga de agua por la noche. Ella sonrió. Gohan hizo una pausa por un corto tiempo, sus ojos se apartaron de ella mientras parecía decidir si quería darle una respuesta o no. 18 cuestionó ociosamente si este era un límite que debería presionar si él decía que no. Afortunadamente, no se vio obligada a tomar esa decisión. Mi madre es una persona muy terca. Suspiró, sacudiendo sutilmente la cabeza. La razón por la que estoy temiendo esta cena es que ya sé cómo va a ser. Verás, mi madre no exactamente está de acuerdo conmigo en lo que respecta a la vida que he vivido. 18 parpadeó, necesitando un segundo para procesar la información, y luego volvió a comprobar que acababa de oírlo correctamente. ¿Qué? Ella preguntó. ¿Quieres decir que ella no aprueba que luches contra los androides para, ya sabes, salvar a la humanidad? Ella agitó los brazos, gesticulando como si estuviera desconcertada. Siento que ese es un objetivo bastante importante. Gohan se rió disimuladamente, lanzando una sonrisa llena de dientes en su dirección que 18 se dio cuenta de que le gustaba mucho. Se encogió de hombros, la tensión de antes comenzó a desvanecerse lentamente. Sí, como probablemente puedas decir, me siento de la misma manera. Sin embargo, no cambia el hecho de que ella no lo hace. Se echó hacia atrás, apoyando su peso en un brazo. Pero bueno, no es como si pudiera cambiar su mente mágicamente, o algo así. Hizo una pausa, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Tal vez ese podría haber sido un buen deseo para el dragón y ahora qué. 18 dijo. Gohan se sobresaltó, sus ojos revolotearon al darse cuenta antes de mostrar una sonrisa tímida. Nada. Solo una pequeña, broma interna que una vez tuvo mi familia. Cierto. 18 le lanzó una mirada plana que decía que no le creía, pero decidió seguir adelante de todos modos. Entonces, ¿cuáles son sus expectativas de ti? ¿Ella espera que vayas a la universidad y obtengas un título o algo así? Ya sabes, mientras el mundo entero se derrumbaba a tu alrededor, nosotros... Demonios. Básicamente. Otro encogimiento de hombros. No parecía que él se hubiera dado cuenta de su pequeño desliz. Ella siempre ha querido verme casado, con hijos, un trabajo estable y un buen hogar. Ya sabes, cosas maternales. Sí. No.
Solo sé que, sin siquiera una de esas pequeñas categorías que siempre le gusta revisar en mi vida, no hay forma de que lo deje solo. Ella simplemente seguirá mencionándolo una y otra vez en estas pequeñas formas pasivo-agresivas y griega. Cayó hacia adelante, dejando que su rostro cayera sobre su mano. Lentamente, levantó. Va a apestar, es básicamente lo que estoy diciendo. 18 asintió comprensivamente. Entonces, su madre básicamente iba a quejarse de él toda la noche porque pasó su vida salvando vidas en lugar de meterse hasta los huevos con otra perra mientras se metía la nariz en los libros para obtener un pequeño diploma universitario. ¡Qué buena idea! ¿Y qué sucede cuando ella y su hermano se dieron la vuelta y volaron la pequeña universidad en la que él se alojaba? ¿Se transferirían sus créditos a otra universidad? Asumiendo que sus transcripciones y papeleo importante no fueron completamente aniquilados por la gran explosión, eso es. Sí, creo que tengo una imagen bastante clara de la situación aquí. Simplemente no te vayas, entonces. Ella declaró rotundamente. Si su mamá no quería respetarlo, que la jodan. Podía comer sola y putear sola por lo que a 18 le importaba. Gohan dejó escapar un suspiro que parecía irradiar un sentimiento demasiado personal para que ella lo entendiera. ¿En algún lugar entre el dolor y la culpa? No puedo. Finalmente respondió. Ya lo he hecho muchas veces. Me siento mal por esquivarla a veces, diciéndole que estoy ocupado patrullando las calles, o que estoy investigando un ataque cuando en realidad no es así. No puedo seguir evitándola para siempre. Ella es mi mamá, después de todo. Se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en su mano, antes de gruñir. Lástima que la idea del club fue un fracaso. Los ojos de 18 se abrieron de par en par. Esperar. Dijo, estudiando a Gohan atentamente. ¿No estás tratando de decirme que la única razón por la que querías ir a un club era para poder tener una dama para presentarle a tu madre, el día después? Su boca se abrió ligeramente. El rostro de Gohan hizo una mueca, retrocediendo dramáticamente antes de asomarse por un ojo. Bastante mal, ¿eh? La cabeza de 18 cayó hacia atrás y dejó escapar un singular "ah", antes de devolver su atención a él. Ibas a recoger a una chica y luego al día siguiente presentársela a tu mamá. ¿Me estás tomando el pelo? Quiero decir, los androides son malvados, pero ese es el verdadero mal. Gohan se rió, antes de adoptar una mirada siniestra. Su voz se hizo más profunda cuando dijo en un tono oscuro. Sí, todo el tiempo fui yo quien fue el verdadero mal en este mundo. Levantó su única mano, formando una garra antes de soltar una risa burlancia. Su voz volvió a su tono normal cuando la mano de 18 se levantó para cubrir una risita. Ahora que conoces mi secreto, sabes que debo matarte. 18 dejó escapar una risa suave, sacudiendo la cabeza. No se lo diré a nadie. Promesa. Jun sonrió de esa manera que a ella le gustaba, antes de encogerse de hombros. Sí, supongo que eso también funciona. Su mirada volvió a mirar la cascada que corría, una expresión melancólica y de ojos llorosos en su rostro. 18 lo miró en silencio, estudiándolo por el rabillo del ojo. Por lo tanto, no solo tenía que torturarse regularmente desafiándose a sí misma y a su hermano, sino que su propia madre no lo había apoyado en sus esfuerzos. ¿Cómo se atreve? 18 sintió una rabia abrumadora de que una mujer tan patética y débil se atreviera a menospreciar a alguien tan poderoso y significativo como Son Gohan. Esta mujer no sabía lo insignificante que era en comparación con un hombre como Gohan, o seres como ella o Seventeen. Su existencia no significaba nada más allá de su relación con Gohan. Si ella desapareciera, digamos, mañana, el mundo apenas lo notaría. Pero, si uno de ellos se fuera de repente, el mundo retrocedería por la conmoción. De hecho, ya lo era. 18 tenía un impulso abrumador de conocer a esta mujer, de alguna manera. Aunque solo fuera para decirle lo estúpida que era su opinión, o tal vez para demostrarle lo poco que realmente importaba en el gran esquema de las cosas. ¿Pero cómo? No podía encontrarla simplemente como Android 18. Eso sería aterrador, y definitivamente le diría de Gohan quién es ella realmente. Entonces, ¿qué opciones le dejó eso? Una idea interesante comenzó a formarse en su mente, nacida de lo que Gohan había mencionado antes con respecto a las cosas que buscaba su madre. Oye, Gohan. Tengo una idea loca. ¿Sí? ¿Qué pasa si me llevas a tu cena con tu mamá? Los ojos de Gohan se abrieron tanto como pudieron, volviéndose hacia ella abruptamente con una expresión que solo podía describirse como completa y absoluta perplejidad. ¿Qué? Él dijo. Tómame.
Imagina que hemos estado en una relación por, ¿cómo?, 2 semanas, o algo así. Nada serio. Cenamos un poco, hablamos con tu mamá, quien se encargará de que sigas adelante con tu vida, y luego le dices que rompimos, como una semana después. Ella se encogió de hombros. Sucede. El rostro sorprendido de Gohan se relajó hasta que sus ojos se entrecerraron, su ceño ahora fruncido. Se dio cuenta de que él estaba considerando la idea. Él volvió a mirarla. ¿Crees que eso funcionaría? ¿Por qué no? Ella se encogió de hombros. Una parte de ella cuestionó por qué había ofrecido un plan tan audaz. Una parte de ello era en gran medida confrontar potencialmente a la madre sobre sus puntos de vista, pero, por supuesto, todavía había una pequeña parte de ella que anhelaba experimentar cómo era una cena familiar agradable y pequeña, incluso si no era su familia. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Gohan se rió, sacudiendo la cabeza. Podría matarla, supongo. Supuso que eso era lo peor que podía pasar, pero lo dudaba mucho. Se imaginó que matar a la madre de Gohan probablemente lo enfadaría un poco con ella. Podía controlarse a sí misma. Ese pequeño episodio con Trunks había sido una casualidad. ¿Cierto? Cell, el día anterior. Sus ojos estaban entrecerrados mientras se sentaba en el extremo opuesto de la habitación, al lado, pero no sobre, el pequeño sofá dentro de la cabina. Su mente estaba concentrada en el libro abierto que tenía delante, su torso encorvado sobre las palabras como un halcón inspeccionando su presa. Rápidamente dedujo que se había aventurado demasiado por encima de su nivel con los temas que este libro tenía para ofrecer al detallar el conocimiento humano actual de la biomecánica. Se molestó por esta revelación antes de empujar el libro a un lado, apretando los dedos en puños. Exhaló un profundo suspiro. Le frustraba cómo había aprendido a leer y escribir tan fácilmente con la increíble ayuda del genio del Dr. Gero, solo para vacilar en estas charlas más profundas sobre el funcionamiento interno de la mecánica complicada. Había adquirido una comprensión de las propiedades más básicas de los mecanismos, como puertas programadas y otros dispositivos simples, pero parecía que los temas más profundos se le escapaban. ¡Qué molesto! Decidió tomar un descanso, dejando que su mente vagara por otros pensamientos. Se preguntó ociosamente sobre 17 y cómo iba su misión. Había estirado sus sentidos para tener una idea de la pelea cuando parecía que Gohan entró en el conflicto, un detalle condenatorio, si alguna vez hubo uno, que 17 no había tenido éxito en su misión. Sorprendentemente, esto había provocado tanto rabia como preocupación dentro de Cell. La rabia provenía del conocimiento de que no estaban más cerca de entender cómo arreglar a Seventeen para que pudiera acercarse un paso más a convertirse en un verdadero Cell perfecto. La preocupación era algo que incluso Cell no entendía del todo. Quizás se debió a la naturaleza de su relación. Supuso que desde que conoció a 17, había crecido en fuerza y desarrollo mental más que nunca en tan poco tiempo. Cell incluso estaba dispuesto a apostar que era casi tan fuerte como es mocoso de Trunks, si no más fuerte ya. Entonces, perder a Seventeen ahora significaría un revés masivo en términos de recursos y aliados, algo que Cell nunca pensó que necesitaría. Si Seventeen realmente se había metido en problemas con Gohan, entonces dudaba que volviera de ver al androide. Una pérdida poderosa. Esa pérdida se convirtió lentamente en preocupación a medida que pasaban las horas sin indicios del regreso de Seventeen. El hecho de que estuviera realmente preocupado molestó a Cell, mientras volvía al libro que había apartado con un impulso renovado, para distraerse. El sol se ocultaba en el horizonte cuando la noche comenzaba a filtrarse a través de una ventana rota a la izquierda de Cell. Sus ojos amarillos se volvieron para observar el cielo lleno de estrellas con interés, notando unos momentos después que era casi luna llena esta noche. Sus labios se curvaron en su mejor imitación de una sonrisa, aunque torcida y fea por el esfuerzo. Sería más interesante cuando finalmente saliera la luna llena. Nunca entendió por qué, pero durante sus primeras etapas de vida habría noches muy específicas en las que su poder aumentaría repentinamente a niveles insuperables. Esta transformación salvaje conduciría a noches de cacerías fructíferas y aterradoras, donde cada centímetro de él a menudo estaría cubierto de sangre de todas sus víctimas, ya sean animales o humanos. Cuando era pequeño y estúpido, simplemente asumía que esto era parte del diseño de su amo, dándole un impulso extraño y salvaje que le permitiría pasar un tiempo más próspero cazando. Ahora que estaba más desarrollado y era más sabio, sabía lo contrario. Intrigado por la luna arriba, se levantó de su lugar para sentarse antes de encontrar la salida y salir.
Levantó la barbilla hasta que sus ojos se posaron en la luna, ligeramente oscurecida por las nubes. Ahora se dio cuenta de que estaba afuera, que la luna realmente estaba casi llena esta noche, probablemente solo necesitaba una semana más o menos hasta que volviera a estarlo. Podía sentir algo curioso dentro de él moverse. Su cola comenzó a moverse, moviéndose como si fuera su propio ser independiente mientras se balanceaba de lado a lado, pareciendo reaccionar con los rayos de la luna. La sonrisa siniestra de Zell regresó. Sí, ciertamente ahora tenía una mejor idea de lo que había estado sucediendo todas esas noches anteriores. Parecía que su herencia Saiyajin le dio algunas cualidades únicas que ni siquiera él pensó. Su banco de datos tenía fallas en algunas áreas, pero su conocimiento sobre los Saiyans era excelente y crecía cada día a medida que absorbía nuevas víctimas y se desbloqueaba más de su memoria. Recordó una discusión sobre la transformación de Vegeta durante su conflicto con Goku. Había sido un fenómeno bastante extraño cuando los Spibots lo vieron. Su transmisión de audio había sido entrecortada debido al volumen. El enfrentamiento entre los dos Saiyans pero el Dr. Gero había podido deducir que tenía algo que ver con la luna. Inmediatamente sintió que algo se movía dentro de sí mismo, una fuerza poderosa y primaria burbujeaba en la superficie de su piscina de energía. Sin embargo, la energía tenía un precio. Zell podía sentir que su capacidad para pensar y racionalizar comenzaba a desvanecerse, su concentración y atención se desvanecían en el fondo de sus pensamientos a medida que su cuerpo comenzaba a crecer lentamente en tamaño. Respiró profundamente, sintiendo que su ki se hinchaba con nueva fuerza, multiplicándose muchas veces mientras sus pensamientos rápidamente comenzaban a desvanecerse por completo. Tenía muchas ganas de explorar más a fondo esta transformación, para descubrir hasta qué punto podría ser una bendición y una maldición. En su lugar, se obligó a cerrar los ojos, se dio la vuelta y corrió de regreso a través de la entrada rota de la cabina. Se derrumbó en el suelo duro un momento después, su respiración dificultosa cuando sintió que la energía de la luna comenzaba a drenarse lentamente de él. Después de varios minutos de dificultad para respirar y algunas convulsiones corporales involuntarias, volvió a la normalidad. Se arrastró hasta la pared frente a la puerta, limpiándose el sudor de la frente mientras se desplomaba contra ella. Qué interesante, y una parte de él estaba sorprendida de haber sido capaz de resistirse a la transformación. Según todos los informes, la vista de la luna hipnotizó por completo a un Saiyajin, hasta el punto de que casi nada les impediría transformarse, excepto cortarles la cola. Propuso que tal vez la razón por la que pudo resistirse debió a las otras partes de su ADN, diluyendo el efecto. El bosque estaba en silencio mientras él permanecía encorvado contra la pared, escuchando atentamente cualquier movimiento. Finalmente, después de lo que parecieron horas, escuchó un sonido. Su corazón comenzó a latir con entusiasmo en su pecho, sus ojos se pusieron firmes antes de ponerse de pie, mirando la puerta con rigidez. Escuchó más de cerca. Sonaba como los lamentos de un hombre que suplicaba por su vida. Zell aspiró una fuerte bocanada de aire. ¿De verdad 17? Un momento después, Seventeen apareció con un hombre vestido con un suéter de aspecto cómodo y pantalones caqui sostenido con un brazo. El ceño fruncido de 17 fue más pronunciado que nunca cuando arrojó al hombre de mediana edad, calvo y llorando, al piso de la cabina frente a Zell. El hombre se incorporó lentamente hasta quedar sobre manos y rodillas antes de levantar la cabeza para contemplar la habitación, todavía lloriqueando. Cuando sus ojos encontraron a Zell, gritó. Trepó hacia atrás hasta que su espalda golpeó la pared, mientras gritaba. No me comas. Por favor. Haré lo que sea. Zell se agachó muy lentamente, sus ojos amarillos nunca dejaron al hombre excepto por un breve momento cuando miró a 17. El androide le dio a Zell un simple asentimiento que le dijo que este era el científico que Zell había pedido. El hombre tembloroso apretó las rodillas con fuerza mientras Zell se acercaba a él, lentamente, para no asustar más al aterrorizado hombre. Su brazo anormalmente largo se extendió cuando pasó junto al sofá, recogiendo el libro con el que había estado luchando mientras lo hacía. Finalmente, alcanzó al científico que permanecía en posición fetal, con los brazos levantados sobre su cabeza a la defensiva. Zell extendió la mano y colocó suavemente su mano sobre el hombro del hombre, lo que provocó que saltara de terror. Por favor, gimió, no hagas esto. No quiero hacerte daño. Dijo Zell, viendo el horror en el rostro del científico al descubrir que podía hablar. Zell levantó el libro con la otra mano. Simplemente solicito un maestro. No sufrirás ningún daño, ni nadie de tu familia, mientras me enseñes el contenido de este libro.
El científico parpadeó, sus ojos azul pálido se volvieron para mirar el libro en relieve y leer su título. ¿En serio? Cella sintió, tratando de parecer dócil mientras sonreía levemente. En realidad. Lamento la rudeza de mi colega al traerlo aquí, pero sé que es poco probable que acepte mi pedido pacífico si nos hubiéramos conocido de otra manera. ¿Lo entiendes? Cell notó que la tensión comenzaba a desvanecerse lentamente del científico mientras su respiración se calmaba. Lentamente, extendió una mano abierta. ¿Puedo ver el libro, señor? Cell. Corrigió Cell mientras colocaba suavemente el libro en la mano del científico. Simplemente puedes llamarme Cell, ¿y lo eres? Oh. El hombre pareció sorprendido por la pregunta, ya que había abierto el libro para leer su contenido. Miró a Cell a los ojos antes de decir, soy el Dr. Ible. Lentamente presentó una mano. Es un placer conocerte, Cell. Lo dudo mucho. Dijo Cell, aceptando el apretón de manos antes de usarlo para poner al doctor de pie. Me imagino que estás bastante aterrorizado. Pero, ahora que sabes que estás perfectamente a salvo, me imagino que podrás concentrarte en enseñarme. Dijo las palabras con un tono que pudo ver que el Dr. Ible entendía directamente. Sí. Ahora mismo, Cell. ¿Hay una mesa en la que podamos trabajar? Justo por aquí. Dijo Cell, moviéndose hacia un escritorio donde los dibujos de un niño estaban esparcidos. Cell los ignoró casualmente antes de presentarle un asiento al doctor. ¿Deberíamos empezar? Cell esperó pacientemente junto al doctor, cerniéndose sobre su hombro mientras el hombre explicaba con gran detalle lo que se estaba diciendo con respecto a la sección biomecánica. Pasó más de 1 hora y media antes de que Cell pudiera darse cuenta de que el Dr. Ible ya no temía por su vida, demasiado absorto en explorar un tema al que había dedicado años de su vida como para reconocer su precaria situación. Cell movió lentamente la cabeza hasta que sus ojos se encontraron con los de Seventeen, quien estaba recostado casualmente contra el marco de la puerta sin puerta. Levantó una ceja cuando sus ojos se encontraron y Cell le lanzó una sonrisa sutil, haciéndole saber al androide que el espectáculo estaba a punto de comenzar. Cell detectó el más leve indicio de una sonrisa interesada que amenazaba con superar su ceño fruncido, pero falló. No obstante, se movió, parándose derecho y más atento mientras sus ojos azul claro se fijaban en el Dr. Ible. Cell volvió a centrar su atención en el libro y las notas esparcidas por la mesa, volviendo a la conversación que habían tenido antes. Y entonces, ¿ves cómo funciona la articulación a pesar de las limitaciones de los mecanismos que controlan la extremidad más delantera, entiendes? Parcialmente. Cell respondió con mentira mientras se inclinaba, entrecerrando los ojos ante las palabras. Ya había entendido completamente desde la primera explicación del doctor. Había entendido todas las explicaciones sin fallar, sin embargo, todavía eligió hacer preguntas regularmente para absorber completamente los pensamientos del hombre en el asunto. Todavía no entiendo completamente cómo se distribuye el peso de tal manera que no haga que todo el marco se derrumbe. El Dr. Ible inclinó la cabeza hacia un lado, considerando antes de que sus labios se contorsionaran en una brillante sonrisa. ¡Qué excelente pregunta! Ojalá mis alumnos me hubieran hecho preguntas como tú. Una vez fui profesor, ¿sabes? Puedo decir. Eres un gran maestro. Cell felicitó cuando su cola comenzó a moverse lentamente detrás de ellos, arqueándose de modo que su peligrosa punta se cernía sobre la cabeza del científico. El Dr. Ible se rió. Oh, estoy seguro de que tengo algunos estudiantes que dirían lo contrario. Debo decir que, al principio, estaba bastante aterrorizado de lo que implicaría esta noche. Pero ahora, estoy pasando un momento delicioso. Como yo, doctor. Siempre he tenido la mente para la ciencia. Me gusta chuparlo, como una esponja. Ojalá existiera tal manera de beber toda tu mente. Entonces, no tendríamos que molestarnos con un proceso tan arduo de enseñarme todo poco a poco. El doctor se rió, descartando su comentario como una broma. Tal tecnología de hecho permitiría un gran avance en la ciencia. Lástima que no existe tal dispositivo. De cualquier manera, déjame responder a tu pregunta. Para comenzar, debemos observar nuevamente las articulaciones y cómo están configuradas exactamente, ya que allí se distribuye la mayor parte de la tensión directa aplicada por la extensión de la extremidad. El científico divagó sobre el tema, explicándolo tan profundamente que Cell estaba seguro de que un niño pequeño podría entenderlo. Una parte de Cell escuchaba, pero otra parte de él estaba enfocada por completo en mantener su cola completa y completamente quieta, para que el Dr. Ible no se diera cuenta.
Y así, llegamos a la conclusión de que sin un seguro apropiado, médico. Cell interrumpió. Tengo algo así como un experimento para probar, en lo que respecta a este tema, por supuesto. ¿Le importaría participar? El doctor Ible parpadeó. Por supuesto, cualquier cosa para fortalecer su comprensión del tema. ¿Qué necesitas que haga? Simplemente comience a leer el próximo capítulo. Creo que tengo una manera de absorber lo que me estás enseñando de una manera más rápida. El científico ladeó la cabeza hacia un lado, con curiosidad, antes de encogerse de hombros. Muy bien. Empezaré ahora. Sus ojos se posaron en las palabras cuando comenzó a leer en voz alta. Cell dejó que sus ojos se cerraran. Bebió las palabras del doctor Ible. Las últimas palabras que jamás diría. Sin otro segundo de retraso, su cola se hundió hacia abajo y directamente en el cráneo del doctor. La sangre comenzó a brotar a través de la herida cuando el hombre se quedó rígido en su asiento, con los ojos muy abiertos por el horror. Antes de que ese terror de lo que estaba pasando estuviera completamente procesado, Cell comenzó a beber. Aspiró tragos profundos y hambrientos del cráneo del científico, drenando la cara del doctor Ible hasta que apenas se parecía a quien había sido momentos antes, en cambio parecía como si no fuera más que un cráneo vacío, hasta que incluso eso fue absorbido. Siguió bebiendo del doctor hasta que no quedó nada más que su ropa, arrugada en el suelo. Se estremeció cuando la esencia del científico comenzó a formarse dentro de su cuerpo y su mente. Asqueroso. 17 comentó, riéndose secamente junto a la puerta. Lo bebiste como un yogurt enrollado. Por el momento, Cell ignoró los comentarios de Seventeen. En cambio, se concentró profundamente en sus pensamientos, buscando las experiencias que había obtenido de su víctima más reciente. Siempre ganaba algo de aquellos que absorbía, incluso de los que ya estaban muertos, aunque esas experiencias estaban mucho más diluidas que las que obtenía de las víctimas vivas. Nunca había visto una conexión entre lo que aprendió de sus comidas y si existía tal método para manipular eso. Siempre había asumido que la experiencia y el conocimiento que obtuvo fueron aleatorios, o quizás los pensamientos finales que esa persona tuvo antes de morir. Esta línea de cuestionamiento lo llevó a extrapolar que tal vez en realidad podría influir lo que aprendió de sus víctimas. ¿Qué pasaría si sus pensamientos fueran sobre un tema muy específico justo antes de que él los absorbiera? ¿Sería esa la información que aprendió de ellos? Al encontrar la esencia que una vez había sido el doctor Ible, descubrió que su hipótesis había sido correcta. Entonces, comenzó 17, dando un paso dentro de la habitación. ¿Funcionó? Oh, deliciosamente así. Cell dejó caer la cabeza hacia atrás, con las manos extendidas a cada lado de él. Parece que gran parte de la información jugosa dentro de la mente del doctor Ible ahora reside dentro de la mía. Enderezó la cabeza antes de dejar caer las manos a los costados. Miró a 17, sus ojos se abrieron de golpe. Fascinante, ¿no crees? La respuesta de 17 fue poner los ojos en blanco ante Cell. Por supuesto. Lo que sea. ¿Ahora, puedes arreglarme el brazo o qué? Cell le lanzó al androide una sonrisa tímida. Creo que puedo, 17. Con los documentos que reclamaste de tu hermana, casi no debería tener problemas para interpretarlos en un nuevo brazo completamente funcional para ti. Los ojos de 17 se abrieron antes de entrecerrarse. Su rostro pasó de la emoción a una rabia sutil. Gruñó, maldiciendo por lo bajo mientras miraba hacia otro lado. Los ojos de Cell se redujeron a rendijas. Recuperaste los documentos esenciales con respecto a tu brazo, ¿verdad? 17 escupió a un lado, gruñendo algo ininteligible. No escuché lo que, no los conseguí. 17 espetó, golpeando su puño contra la pared, causando que toda la cabaña temblara mientras la madera se astillaba. 18 y Blondie se interpusieron en el camino. Apenas escapé con vida. Refunfuñó la última parte, pareciendo molesto por ese hecho. Cell inhaló lentamente y luego exhaló, haciendo todo lo posible por calmar la ira que se acumulaba en su interior. Rabia por la incompetencia de Seventeen para tener éxito en una misión simple. Todo lo que tenía que hacer era obtener los planos. ¿Fue tan difícil? ¿Qué tan incompetente es este androide? Él es el androide lo suficientemente tonto como para perder un brazo en este momento. Supuso que podría haberse aliado con el menor mental de los dos androides que el Dr. Gero había creado para él. Muy bien. Dijo finalmente, caminando lentamente por la habitación mientras lo hacía. Supongo que hay otras opciones para explorar, ¿otras opciones? 17 exigió.
Sí, y la mirada de Cell se movió hasta que estuvo estudiando a Seventeen con la cabeza ladeada. ¿Conseguiste los planos? Al menos por un tiempo. 17 gruñó su respuesta, claramente todavía frustrado por perderlos. Bueno, entonces, ¿te tomaste el tiempo de revisarlos? ¿Para asegurarme de que eran los correctos? Los ojos de 17 se entrecerraron, pensando, antes de volver a encontrar la mirada de Cell y a sentir. Cell sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa maliciosa. Entonces parece que no todo está perdido. Si mi recuerdo del monstruo que era el Dr. Gero es correcto, entonces creo que os instaló a ti y a tu hermana tarjetas de memoria para informar al doctor de cualquier evento importante. ¿Recuerdas este tipo de actividad? Los ojos de 17 se abrieron ante la revelación, la emoción en su postura cuando comenzó a entender. ¿Estás diciendo que tal vez podríamos acceder a las imágenes de mi memoria y esas cosas? ¿Cómo sacarlo de mi chip de memoria o lo que sea? Cella sintió, un plan formándose en su cabeza. Precisamente. 18. Decidió pasar el resto del día eligiendo el vestido adecuado para la noche después de que ella y Gohan finalmente acordaron el plan. Se reunirían en su casa y luego volarían a donde vivía su madre. Tendrían una cena corta, le presentarían a Kichi. Ella creía que ese era su nombre, y luego se irían. Sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se preocupaba tanto por elegir un maldito atuendo? Siguió revisando su ropa, sacando un atuendo de su armario y presionándolo contra su pecho para ver cómo se vería, solo para ver una falla que lo eliminó de la lista. Demasiado llamativo, demasiado revelador, demasiado dramático, demasiado formal. La lista siguió y siguió antes de que ella finalmente se paseara por su habitación de hotel, después de haber rebuscado en toda su ropa y no haber encontrado nada apropiado para la ocasión. ¿Por qué diablos es esto tan difícil? ¿Realmente iba a tener que salir y encontrar algo completamente nuevo para ponerse? Era raro que ella no tuviera algo en su armario que encajara con el asunto. El hecho de que no lo hiciera por la dejó estupefacta. Nunca me he encontrado con los padres de un chico con el que estaba saliendo. Hizo una pausa para pensar en ello, dándose cuenta poco después de que de vez en cuando se encontraba con los padres de algún idiota con el que se estaba acostando en ese momento. Por supuesto, esos momentos a menudo habían sido durante los frenéticos segundos en que ella corría fuera de la casa, medio vestida y sin quedarse para conversar. Supuso que eso lo explicaba. Sin otro pensamiento, recuperó su bolso y se puso los zapatos. Parecía que iba de compras. Una parte de 18 se emocionó mucho cuando alcanzó la peluca que colgaba en un estante junto a la puerta. Entonces, sintió una ola de ki rodar sobre ella. Sus sentidos quedaron completamente ahogados por la abrumadora presencia, antes de que intensas y poderosas descargas de energía comenzaran a explotar en la distancia. Apretó su enfoque e inmediatamente identificó la firma del ki. Gohan. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba peleando? La única persona que 18 podía imaginar requiriendo que el joven liberara tanta energía era si estuviera peleando contra su hermano. Maldijo por lo bajo, enojada porque su hermano se había metido tan tontamente en problemas otra vez. Inmediatamente, se volvió, corriendo hacia la puerta. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en rendijas mientras quemaba los contactos de Onix con rayos de bajo nivel enfocados desde sus retinas. No necesitaba que Son Gohan la notara con ojos negros encima de todo lo demás. Se detuvo solo un momento, flotando allí cuando sus ojos encontraron una pequeña página en el estante que guardaba para las llaves y otros artículos pequeños al lado de la entrada. Extendió la mano y lo agarró, doblándolo antes de deslizarlo en uno de los bolsillos de sus jeans. Desde entonces, se había quitado el atuendo de entrenamiento que había usado en su sesión de entrenamiento anterior, afortunadamente. Sin otro segundo de vacilación, se elevó hacia el cielo y comenzó a correr hacia donde podía sentir el poder de Gohan latiendo con tanta fuerza que podía sentir el aire retumbar. De 17. El androide se apoyó casualmente contra los tablones de madera que formaban una de las paredes de la cabaña, observando a Cell mientras el hombre insecto bebía una vaca que acababa de agarrar para él. Entonces, comenzó 17, lo que provocó que la aguda mirada de Cell se fijara instantáneamente en él, aunque su cola continuó tragando trozos del animal moribundo en tragos profundos y glotones. ¿Puedes saborear cosas con esa cola tuya? ¿O es como si todo fuera lo mismo para ti? Cell terminó el intercambio, arrancándose la cola una vez que el animal ya no estaba. En realidad, comenzó con ese tono áspero y enfermizo, todas tienen un sabor muy diferente entre sí. Entonces, ¿tienes un favorito entonces?
Preguntó, tratando de fingir indiferencia mientras en realidad sentía mucha curiosidad. La cola de Cell y cómo funcionaba había sido una de las cosas más extrañas que Seventeen había visto, y definitivamente tenía curiosidad por saber más. Esa es una buena pregunta. Cell comenzó, cruzando los brazos de una manera muy humana. Parecía que la criatura robaba los gestos de aquellos a los que devoraba, así como los recuerdos. Creo que mi víctima favorita absoluta es una persona muy gorda. 17 retrocedió. ¿Por qué? Cell sonrió, siniestramente. Me encanta cuánto tiempo puedo devorarlos para que permanezcan con vida, experimentando el proceso de mi desarrollo durante mucho más tiempo del que otros tienen el privilegio. Se les otorga la oportunidad de entender lo que les está pasando por mucho más tiempo hasta que realmente se van, a menudo gritando todo el tiempo, bueno, hasta que sus pulmones también se van. Cell se estremeció. Es una comida maravillosa cuando eso sucede. Eres un monstruo enfermo, ¿lo sabías? 17 comentó, burlándose. No creo que pudieras haber dado una respuesta más espeluznante. Realmente no lo hago. Cell gruñó, disgustado, antes de girarse y sentarse a leer. Oye, ¿no sabes ya todo eso desde que te comiste a ese tipo? El suelo a sus pies retumbó. ¿Qué? 17 cuestionó, tropezando por solo un momento. Los ojos de Cell se abrieron de par en par, antes de que sus estrechas pupilas se volvieran hacia 17. Gohan está en combate. 17 frunció el ceño. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Él demandó. Cell parecía no estar dispuesto a responder antes de que comenzara lentamente. Puedo sentirlo. Las cejas de 17 se fruncieron. ¿Qué? ¿Cómo? Es una técnica en la manipulación de la energía. Manipulación de energía y... ¿Sabías cómo hacer esto todo este tiempo y no lo mencionaste? ¿No crees que sería útil para mí saberlo? 17 dio un paso peligroso hacia Cell, con los dedos apretados en un puño. Espera. Exclamó Cell, agitando una mano frente a él. No estás viendo el punto. Si Gohan está en combate, entonces ¿contra quién crees que está peleando? 17 se congeló, su rostro palideció mientras entendía. 18. Exactamente. Me temo que nuestro hermano, mi hermano. 17 espetó. Bien, sí, tu hermano actualmente está luchando contra Gohan, por la razón que sea. No creo que su poder por sí solo sea suficiente para detenerlo, no con lo poderoso que se ha vuelto ahora. 17 asintió, apretando los dientes y sabiendo que tenía razón. Sé lo que estás diciendo. ¿Crees que necesito salir y salvarla, verdad? Cell asintió. 17 maldijo por lo bajo. Entendió la lógica. Si 18 realmente estaba desafiando a Gohan, entonces necesitaría su ayuda para derribar al hombre. Lo había sugerido la última vez que interactuaron, ¿verdad? Él le había dicho que si trabajaban juntos, finalmente podrían matar a la molesta plaga que Gohan había sido en su vida últimamente. Esta oportunidad podría ser su boleto de regreso a su antigua vida si 18 realmente hubiera decidido desafiar a Gohan. ¿De qué manera? 17 dijo. Cell señaló con el dedo. Ciudad Oeste. Teniendo en cuenta la cantidad de energía que se está lanzando, diría que no se la podrá perder. 17 asintió, apenas tomándose el tiempo para salir corriendo por la puerta antes de que su aura lo envolviera y volaba abruptamente más rápido que la velocidad del sonido directamente hacia West City. Solo espera, 18. Viene tu hermano. Gohan. Sus ojos verde azulado escanearon el cielo cubierto de un brillo dorado brillante mientras el sol comenzaba a eclipsar lentamente el horizonte. Dejó que su brazo finalmente cayera a su lado, solo un poco exhausto por las explosiones de ki que había desatado. Sus dedos se cerraron en un puño mientras permanecía alerta, escaneando a su alrededor para ver quién vendría primero. Ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar. 18. Cuando llegó el androide, se encontró con una vista extraña. Ninguno de los edificios había sido rayado. No había aparecido una sola grieta nueva en el camino. Si realmente hubo una batalla aquí, había sido la pelea más limpia de la que 18 había oído hablar. Además, ¿dónde estaba toda la gente? Normalmente, ya habría un océano de gente gritando y corriendo. ¿Estaban todos escondidos en sus casas? Dejó que sus ojos se cerraran por un momento, enfocándose. Extendió sus sentidos y descubrió que ninguna de las estructuras de abajo contenía ni una sola firma de ki. ¿Qué? Entonces, has llegado. Dijo una voz que inmediatamente sobresaltó a 18.
Sus ojos se abrieron, alerta, antes de encontrar a Gohan elevándose lentamente en el aire para estar al mismo nivel que ella, pero aún manteniendo una buena distancia lejos de ella. 18 sintió una sensación escalofriante en la boca del estómago. ¿Era esto una trampa? Inmediatamente se preparó, apretando sus manos en puños mientras se bajaba a una posición de batalla. No estoy aquí para pelear. Gohan declaró con firmeza. Estoy aquí para hablar. 18 parpadeó, antes de recordar su conversación con el hombre la noche anterior. Su postura se relajó, pero apenas. Todavía no podía descartar la posibilidad de que Gohan intentara destruirla, aunque una parte de ella sintiera que podía confiar en él. He estado pensando un poco desde la última vez que hablamos. Tengo preguntas que usted responderá. Su voz sonó severa y seria. Su aura dorada se encendió de una vez cuando dijo, ¿entiendes? Ella tragó saliva. Sí. Ella respondió. Mi primera pregunta ya ha sido respondida por usted viniendo aquí. ¿Y qué fue eso? Si tú y Seventeen todavía están trabajando juntos. Ya que viniste en primer lugar, eso significa que probablemente pensaste que estaba peleando contra 17. Si ustedes dos hubieran estado juntos, no habría tenido sentido que vinieran aquí con tanta urgencia. Él sonrió de una manera que parecía más una burla. ¿Es eso correcto? Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. Gohan ciertamente había hecho su tarea. ¿Cuánto más había averiguado? Tenía que tener cuidado con lo que revelaba. Sí. Bueno. Declaró claramente, sin parecerse en nada a su antiguo y tranquilo yo en la cascada. Entonces, vamos a mi segunda pregunta. Necesito saber por qué de repente decidiste no cometer genocidio contra toda la raza humana. Dijo las palabras goteando con un odio apenas contenido. Ella respiró nerviosamente antes de exhalar un suspiro igualmente nervioso. Ahí estaba el grande. Se encontró incapaz de producir una respuesta mientras permanecía allí, rígida e inmóvil, tratando de pensar en algo para darle al hombre. Finalmente, encontró sus palabras. Me encontré con alguien que me dijo algo que me ha estado molestando desde entonces. Poco después de eso, decidí que quería cambiar. Los ojos de Gohan se redujeron a rendijas mientras la estudiaba, sospechando de su respuesta. Durante mucho tiempo, no dijo nada, antes de asentir sutilmente. Multa. Tomaré esa respuesta, incluso si no sé si la acepto como la verdad. Mi siguiente pregunta es, ¿qué planeas hacer ahora? 18 sintió que el peso de esa pregunta colapsaba sobre ella. Sus ojos miraban fijamente a Gohan mientras lo consideraba. ¿Qué iba a hacer ella ahora? ¿Continuar entrenando con Gohan y Trunks hasta que uno de ellos finalmente la descubra? Hasta ahora, eso fue lo único que se le ocurrió. Una vez que eso había terminado, entonces ¿qué? ¿A qué dedicaría su vida si no estuviera, al hacerlo, acabando con la vida de los demás? Era una pregunta seria, una que entendió el razonamiento detrás de su pregunta. Y con respecto a su respuesta brutalmente honesta. No tengo ni puta idea. Admitió, hundiéndose ligeramente mientras lo hacía. Observó mientras él la analizaba por segunda vez, sus labios nunca se ajustaron a un profundo y odioso ceño fruncido. Finalmente, habló. Mereces ser ejecutado por todos los errores que has cometido, todas las personas que has matado. Nada borrará eso. Nada una parte de mí quiere ser la que haga cumplir ese destino. Sugeriría un juicio por jurado, pero creo que tú y yo sabemos que no hay una sola persona en este mundo que se dejaría influir para dejarte vivir. Estaría perdiendo el tiempo de todos si no acabara contigo aquí y ahora. 18 lentamente comenzó a retroceder, nerviosa porque sus respuestas habían provocado un juicio fatal de su mentor normalmente pacífico. Observó cómo la furia de Gohan disminuía, visiblemente luchando por hacerlo. Pero, afirmaste que ya no tienes tales deseos de dañar a nadie. ¿Es esto cierto? Sí. Ella respondió rápidamente. Hubo otra larga pausa mientras Gohan contemplaba por un tiempo. Sus ojos se apartaron por unos momentos, perdido en sus pensamientos antes de volver a ella. Nunca vuelvas a mostrar tu rostro a estas personas. Los has torturado lo suficiente como para llenar varias vidas. Esa es mi condición para que no me vean obligado a matarte. Estas personas merecen creer que tú y tu hermano realmente os habéis ido, para siempre. Si ven sus rostros, solo infundirá miedo y preocupación, sin importar si lleva una vida pacífica y peatonal. Todas las almas que queden vivas seguirán temiendo la amenaza de los androides mientras sigan creyendo que existes. Encuentra a tu hermano y desaparece. No me importa dónde. Hay muchas ciudades y pueblos en ruinas para elegir.
Ustedes dos se han asegurado de eso. Pero, si vuelvo a ver a alguno de ustedes después de este día, les aseguro que no seré tan indulgente. Haré realidad esa mentira que el público cree. Solo dame la oportunidad, porque te lo prometo, lo quiero. 18 sintió un escalofrío recorrer su espalda, sabiendo que sus palabras eran ciertas. Ese deseo de acabar con ella de la manera más dolorosa posible estaba definitivamente presente e incluso ansioso. Ella consideró el trato. Era justo, tenía que admitirlo, y tenía sentido. No sabía por qué esperaba menos, considerando todas las cosas que ella y su hermano le habían hecho a esta gente. El hecho de que Gohan estuviera dispuesto a perdonarles la vida era un testimonio de su deseo de ver finalmente el fin de este conflicto. Dudaba que pudiera hacer lo mismo si la pusieran en su situación. La querría muerta demasiado como para considerar siquiera la idea. A pesar de todo esto, 18 se vio obligada a negar con la cabeza. Lo siento. No puedo aceptar este trato. Gohan gruñó. Debo mencionar que he tenido toda la ciudad evacuada horas antes. Aquí no hay nadie a quien puedas tomar como rehén como la última vez. Entonces, esa era la razón por la que no podía sentir a nadie. Un movimiento inteligente por parte de Gohan, y una situación muy peligrosa para ella. Gohan continuó. Si no acepta esta oferta, prometo que la alternativa garantizará que la gente de este mundo nunca más tenga que volver a ver su rostro. Lo que quise decir, comenzó rápidamente, levantando las manos en un gesto para que se calmara. Es que, como mencionaste anteriormente, Seventeen y yo no nos hablamos exactamente. No puedo simplemente decirle que nunca regrese, porque no me va a escuchar. Ella suspiró, su cara cayendo. Confía en mí, lo he intentado antes. Gohan se tomó unos momentos para asimilar sus palabras antes de decir. Cuando peleé con Seventeen solo, no estabas con él porque el ataque no estaba planeado. ¿Actuó por su cuenta? Ella asintió. Ni siquiera sabía que había una pelea hasta que sentí los temblores. Ella mintió. Y a principios de esta semana, cuando llegué, no parecía que ustedes dos estuvieran destruyendo la ciudad, ¿verdad? Ella sacudió su cabeza. No. Estaba tratando de detenerlo, en realidad. Gohan se quedó en silencio, con la boca ligeramente abierta mientras la contemplaba con una mirada nueva y considerada. Estabas tratando de detenerlo. Repitió, como si la mera idea fuera increíble. Ella suspiró, descansando sus manos en sus caderas mientras lo hacía. Sí. No es un momento divertido. Gohan gruñó. Si estabas tratando de detenerlo, ¿por qué me detuviste cuando traté de perseguirlo? Porque no quiero a mi hermano muerto, idiota. Ella chasqueó. La pareja se quedó en silencio una vez más. Multa. Gohan dijo. Arreglas las cosas con tu hermano, y luego los dos os vais a... No me importa dónde, para siempre. ¿Comprendido? 18 asintió lentamente, sintiendo que los términos eran tan indulgentes como iban a ser. Gracias. Dijo, sintiendo que debería decir algo en agradecimiento al hombre que de alguna manera estaba dispuesto a mirar más allá de todas las malas acciones en su vida de las que ella había sido personalmente responsable en la búsqueda de una vida mejor para su gente. Gohan se burló, disgustado y sacudió la cabeza. No me agradezcas. No estoy haciendo esto por ti. Escupió antes de agregar. Sepan que si los atrapo matando de nuevo, no me detendré hasta que sean destruidos. ¿Lo entiendes? Hago. Prometo que no volveré a matar a nadie. Él la estudió durante mucho tiempo, tratando de discernir si estaba mintiendo, apostó, antes de asentir. Bueno. Ella lo vio posar para despegar. Esperar. Exclamó, levantando una mano e incitando a Gohan a estremecerse antes de adoptar su postura de lucha modificada. Gruñó. ¿Qué? Yo quería decir que también ayudaré con Seventeen. Si está atacando en algún lugar y lo noto, lo detendré, ¿de acuerdo? Gohan dejó que su cabeza se inclinara hacia un lado, antes de que sus ojos se entrecerraran. No confío en ti. Si llegas a una batalla que ya comencé con Seventeen, te veré como un enemigo tanto como él lo es. 18 tragó. Eso es justo. Sin embargo, no te atacaré, puedo prometer eso. Incluso si estoy tratando de matar a tu hermano. 18 se quedó en silencio, incapaz de responder a esa pregunta. Gohan negó con la cabeza. Pensádolo así. Antes de que pudiera agacharse para tomar vuelo de nuevo, ella metió la mano en su bolsillo, sacando el pequeño papel que había quitado de la mesa justo antes de irse. También tengo algo para ti. Gohan levantó una ceja, mirando con curiosidad el trozo de papel doblado en su mano. ¿Qué es eso?
Esquemas de un brazo robótico como el mío. Hizo un gesto hacia arriba y hacia abajo con su brazo libre, antes de asentir con la cabeza hacia el lado izquierdo de Gohan. Pensé que podrías usarlo considerando tu, lesión reciente. Todo el rostro de Gohan se quedó en blanco. Su ceño fruncido, la intensidad de su mirada, todo se desvaneció en completa sorpresa. ¿Qué? Cuestionó. No es todo mi sistema ni nada. Ella se encogió de hombros, tratando de aparentar que este regalo no era tan significativo como realmente lo era. Tuve que eliminarlo de todo, pero creo que obtuve todas las partes importantes, así que, si conoces a alguien inteligente, creo que podrías hacer que hagan algo como esto para ti. Empujó más el trozo de papel. Aquí. Es tuyo. Supongo, considéralo parte de mi disculpa hacia ti. La llama dorada que había estado envolviendo previamente al joven casi se había desvanecido, su brazo a su lado, sus ojos pegados al pequeño trozo de papel. Al ver que Gohan estaba atónito, 18 comenzó a flotar muy lentamente hasta que estuvo flotando justo delante del joven estupefacto. Extendió la mano y presentó el papel una vez más. Muy lentamente, y aún muy aturdido, Gohan se estiró y le quitó la hoja de papel de la mano. Observó cómo él parecía acabar con todas sus precauciones a su alrededor, abriendo el papel allí mismo antes de observar el contenido de su pequeña sección con absoluta maravilla. Había sido completamente veraz en lo que estaba escrito allí. Había pasado la mejor media hora recortando meticulosamente la parte izquierda de su diagrama, asegurándose de que todas las viñetas adheridas a la extremidad en cuestión estuvieran incluidas en la hoja de papel. También se había asegurado de comprobar y luego volver a comprobar que no había incluido accidentalmente nada sobre la enorme bomba en su pecho. Observó cómo sus ojos parpadeaban hacia su lado izquierdo, donde debería estar su brazo, antes de volver su atención a la página. Finalmente, su mirada se desplazó hacia arriba para encontrarse con la de ella, sus ojos muy abiertos por la confusión. ¿Estás, en realidad dándome esto?, preguntó, pareciendo no aceptar completamente lo que le decían. Ella asintió, antes de sonreír por cómo se las había arreglado para llegar al verdadero Gohan, incluso así. Todo tuyo, rubio. Espero que te guste. Él no dijo nada mientras continuaba mirándola, sosteniendo el trozo de papel con fuerza como si pudiera desaparecer si lo soltaba por un segundo. Ella saludó con 2 dedos contra su ceja. Ciao. Un momento después, se elevó hacia el cielo, se alejó y supo sin mirar que no la seguían. Ella sonrió. Por alguna razón, se sintió extremadamente feliz por cómo fue ese intercambio. Es hora de prepararse para la cena. Voló en un arco, preparándose para encontrar una tienda de ropa para saquear. De 17. Gruñó mientras veía de 18 volar. Durante varios momentos más, ese bastardo de Blondie permaneció allí, atónito de que 18 le hubiera dado algo que le pertenecía por derecho. Lo había escuchado todo, habiéndose deslizado dentro de los pisos superiores de un edificio no muy lejos de donde habían estado hablando. Su audición mejorada compensó la distancia y le permitió sintonizar la conversación justo cuando ese bastardo rubio había comenzado a establecer las condiciones para lo que sonaba como su rendición. Como el infierno, voy a desaparecer para siempre. Eso no está pasando, nunca. Esperó hasta que Gohan se fue antes de clavar su puño en la pared, derrumbándola. Salió de los escombros, mirando a través de toda la ciudad y su falta de destrucción. Sus ojos se nublaron, su mente considerando lo que significaba para él toda esta ciudad no destruida. Parece que 18, realmente se ha vuelto en mi contra. Había albergado tantas esperanzas de que esto realmente había sido lo que había estado esperando. Había estado rezando con cada fibra de su ser para que esto realmente hubiera sido una pelea, para que 18 finalmente encontrara una razón para pagarle a su hermano matando al hombre que le había quitado el brazo en primer lugar. Ahora, sabía que era todo lo contrario. 18 incluso se había ofrecido a ayudarlo a derribarlo si alguna vez 17 decidía ir a pasar una noche en la ciudad, por así decirlo. Ya no la tenía en quien confiar. Si las cosas se ponían difíciles, solo podía depender de sí mismo. Dejó que sus ojos se cerraran, evitando que su visión se volviera borrosa cuando sintió calor detrás de sus ojos. Después de varios segundos, reprimió esos sentimientos y se elevó al cielo, regresando al último lugar donde realmente conocía a alguien que no lo quería muerto, o eso creía.